6 de la mañana, 8 minutos. Estamos del lado de la gente, seguimos muy de cerca y más en medio de toda esa situación que se vive en la capital del país, producto de la ausencia de lluvias que empezaron a llegar, y por eso tenemos al alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, acá como invitado especial. Alcalde, gracias por estar aquí con nosotros compartiendo estas noticias con la gente. Y comencemos hablando, alcalde, sobre esa alternativa que hemos venido desarrollando aquí en Noticias Caracol hace algunos días, de la mano también de distintos expertos, y tiene que ver con la exploración de pozos profundos o aguas subterráneas. Viabilidad, costos, tiempo, ¿la ciudad sí tiene para eso? Bueno, Andrés, muy buenos días. Daniela, muchas gracias por la invitación y poder hablar con ustedes brevemente sobre pues, lo que estamos viviendo este año, porque ya es, digamos, una situación de todo el año frente al tema del agua y las soluciones que hemos implementado. Primero es decir que los racionamientos, las restricciones que definimos este año, evidentemente no son una medida que resuelva el problema de fondo. Sí. Es una medida necesaria, difícil, de corto plazo, que hay que tomar para garantizar que tengamos agua en los próximos meses, básicamente, de aquí a abril. Pero las soluciones de fondo tenemos que buscarlas y lograrlas. Son varias. Uno es ampliar la capacidad de la planta, por ejemplo, de Tibitoc, que lo estamos haciendo, para traer más agua del agregado norte, que nos permite reducir la dependencia en el sistema Chingaza. Históricamente, Bogotá ha traído el 70% de su agua de Chingaza, que es el que tiene el problema hoy. Al poder ampliar la capacidad de Tibitoc, que es un proyecto que viene desde hace varios años que estamos agilizando, podemos reducir esa dependencia en Chingaza y traer más agua del agregado norte. Otra alternativa, digamos, esta ya está caminando y estamos lográndolo. Sí. Este año hemos pasado casi que de traer 4.6 metros cúbicos de agua por segundo de Tibitoc a más de 8, alrededor de 8 por segundo. Eso es una ampliación significativa, digamos, de 25% a 45% del agua que hoy traemos a Bogotá viene de Tibitoc. Sí. Y eso se cambió este año con los esfuerzos. Pero ese tema de las aguas subterráneas también es una alternativa, pero esa está, digamos, todavía más cruda, digámoslo así, en términos de poder lograr que de ahí saquemos el grueso del agua o significativa agua para Bogotá. Bogotá tiene hoy 64 concesiones de agua subterránea, mayoritariamente para industrias. Eso es un agua que no es potable, obviamente, que hay que tratar, que la tratan los privados que tienen estas concesiones. Son concesiones desde hace muchos años, la inmensa mayoría. Y un tema importante, son 3 niveles, digamos, de acuíferos que tenemos. Uno es el somero, que es el tal vez más superficial. De ese no se saca prácticamente agua. El segundo es el cuaternario, de ahí es donde están las concesiones que hoy tenemos, las 64. Y el otro es el Guadalupe, de ahí no hay concesiones, es el más profundo. Ahora, ¿por qué menciono esto? Básicamente porque las que tenemos hoy, pues tenemos la posibilidad, y hoy están concesionados, digamos, alrededor de 15.000 metros cúbicos de agua al día. Eso suena mucho, sin embargo, comparado con lo que Bogotá consume al día, que es 1.3 millones de metros cúbicos más o menos, 1.3, 1.4, pues es menos del 1%. Ahora, lo que realmente sacan de agua en esas concesiones, que ellos tienen que tratar, porque es un agua que no se puede consumir, es alrededor de 6.000 metros cúbicos al día, más o menos. O sea, es el 0.46% de lo que consumimos en Bogotá. Entonces, es poco, pero creo que sí vale la pena con el Banco Mundial, con la CAR, analizar esa alternativa, pero con mucho cuidado, no generar una expectativa que vamos a poder de ahí garantizar que se resuelve de fondo el problema del agua. Es una alternativa que hasta ahora se está estudiando, digamos, a fondo para poderla llevar a cabo de manera, digamos, ya masiva. Claro. Y eso tiene una discusión sobre el tema de cuánto se cobra. Sí, se cobra muy poco, obviamente, pero se cobra muy poco por una regulación nacional, hay que decirlo. No es una decisión de la ciudad. No es el distrito el que toma esta decisión. La ciudad no dice, yo voy a cobrar poco acá, no. Se cobra poco porque es una regla, digamos, una fórmula definida por el gobierno nacional, que por cierto tuvo una modificación significativa en el año 2017 que hizo que cayera dramáticamente lo que se cobra por esas aguas. Claro. Vale la pena darle la discusión si es lo que se debería cobrar o no. Nosotros, por ejemplo, le presentamos ya al Ministerio de Ambiente una propuesta de revisar esa fórmula para ver si se debería cobrar más por las aguas subterráneas que se sacan a través de estas concesiones, pero es una alternativa que se está estudiando. ¿Y lo han contestado? No, hasta ahora la presentamos. Pero, hasta ahora la presentamos, esperamos poder discutir eso. Eso de la extracción del agua está generando pues muchas dudas y qué bueno que aprovechemos esta visita suya para empezar a despejarlas. Entonces, la calidad no sería la misma, llevaría un proceso más costoso, es decir, nunca llegaría a tener la misma calidad, potabilidad de la que hoy nos da Chingaza, por ejemplo, y todo su sistema. Digamos, todos los sistemas pueden tener un proceso de potabilización del agua que llevan a que se pueda consumir, digamos, en general.
pero tiene más costo, es decir, claro, puede tener más costo. Así como, por ejemplo, Chingaza vale menos tratar el agua que traerla del río Bogotá hoy día, y por eso queremos invertir en conservación en el río Bogotá, en restauración alrededor del río para mejorar la cuenca y reducir el costo del agua que se capta allá para tratarla. El agua subterránea no es potable, de ahí no se puede sacar para consumir inmediatamente. Sí. Y no tiene todo el proceso que sí tiene la de Chingaza o que tiene la del río Bogotá. No tiene planta de tratamiento del acueducto. Eso la sacan de unos pozos obviamente profundos, ellos mismos la utilizan. Ahora, hoy hay que decir que la utilización que hacen las industrias de esa agua que tienen en concesiones permite reducir un poco, no mucho, pero un poco el agua que ellos sacan del sistema eventualmente del acueducto, por el cual tienen que pagar las tarifas que están también regladas por el orden nacional. No son tampoco tarifas que salgan del sombrero, digamos, de la Alcaldía de Bogotá, sino que salen según una regulación nacional, porque en Colombia está regulado cuánto se cobra por agua. Alcalde, a propósito, ¿pero quién está hoy extrayendo agua de Bogotá? Bueno, son 64 concesiones que hay hoy día vigentes. En un momento hubo más de 100. Eso se ha venido reduciendo. Digamos, en cada alcaldía se han o prorrogado o adjudicado, digamos, o entregado concesiones en los últimos 20, 30 años seguramente. Se ha venido reduciendo de manera significativa cuánto se saca. Hay empresas industriales que son intensivas seguramente en agua, temas que tienen que ver, por ejemplo, con bebidas. Hay diferentes cosas y esa discusión vale la pena darla y nosotros estamos listos a darla. ¿Cómo logramos definir, bueno, las industrias deben sacar sí o no agua, cuánto deben pagar por ella? Y eso, repito, es una regla nacional. La figura de cuánto se debe cobrar depende de una fórmula definida por el gobierno nacional que nosotros, como les decía hace un rato, pedimos ya revisar. Okay. Alcalde, revisemos a cómo están hoy los embalses. Tenemos acá 7 embalses en tendencia ascendente, 2 en descendente y 2 están estables. ¿Eso sigue así? ¿Ha variado con las lluvias de los últimos días? Sí, a ver, los que tienen la preocupación, digamos, Bogotá principalmente es el tema del sistema Chingaza, ¿no? Porque el agregado norte no tiene, digamos, una problemática, a pesar de que de pronto ahí en la gráfica se ve extraño porque parecería que estaba, digamos, por debajo del agregado norte. Realmente el que ha tenido una problemática compleja este año es el sistema Chingaza, que como les decía es el que ha surtido el 70% del agua históricamente. Ya redujimos eso a 50%, para depender menos, traer más del agregado norte. Logramos, digamos, con esta medida que nos tuvimos que tomar, dado que los meses de julio, agosto y septiembre fueron más secos que el promedio histórico, muy secos. Muy secos, sí. Inclusive íbamos, tal vez ahorita estamos a la par con el año más seco en registro o el año con menos afluencias al sistema Chingaza en registro que el año 95. Entonces ya estamos ahí, muy parecido, con un agravante, y es que el año 94 no fue un año seco. Aquí el 2023 sí fue seco. Entonces son 2 años secos con un año de los más secos que tenemos en registro, nos lleva a la situación que tenemos. Ya se frenó la caída en estos últimos días del sistema Chingaza, porque venía cayendo más o menos entre 500 y 600 mil metros cúbicos de agua al día, básicamente, que eso es más o menos un 0,3% de su capacidad al día, venía cayendo. Pero ya parece que se está frenando, seguramente, y esperamos tener afluencias en el mes de octubre, en el mes de noviembre, por lo menos, que nos permita mantener, digamos, un nivel para poder enfrentar lo que viene, que es seguramente sequía de diciembre, de enero, de febrero y de marzo. Y ahí el mensaje, no nos podemos relajar. No nos podemos relajar porque lo que pasa es que mucha gente dice, bueno, ya empezó a llover, ya superado el tema. No, no está superado, tenemos que mantener el esfuerzo. Porque además, como ustedes lo vieron, por ejemplo, yo les cuento una anécdota. El sábado cayó un aguacero brutal en Bogotá, sábado pasado. Y entonces la gente me dijo, ya, listo, eso ya resolvió el tema. Empezaron las lluvias, qué felicidad, ¿no? No llovió en los embalses. Ese día cayó en 600 mil metros cúbicos el sistema Chingaza. ¿Por qué? Porque las afluencias de Chingaza no son las mismas, digamos, que tenemos alrededor de donde está Bogotá. Entonces, que llueva en Bogotá no garantiza que tengamos una solución en Chingaza. Necesitamos es que las afluencias allá, obviamente, aumenten. Alcalde, bueno, entonces, sin duda alguna, hacemos parte de la solución y no podemos relajarnos. Pero quiero detenerme también en una pregunta que se han hecho por estos días muchos ciudadanos y está sonando el rumor, digámoslo así. ¿Es verdad, Bogotá le está vendiendo agua a las empresas en esta época de racionamiento? A ver, sin duda, digamos, todas las empresas tienen alternativas, digamos, para conseguir su agua. Una es aguas lluvias, que sepan acumular y puedan acumular. Y eso pues no requiere de un permiso particular, porque no es una concesión de agua. Esa es una alternativa que tienen algunas empresas. Otro es tomar agua del sistema y pagar por esa agua. Y lo hacen, muchísimas empresas lo hacen. Toman agua del sistema,
para sus oficinas o para sus plantas. Sí. Agua del sistema y pagan, ¿cuánto pagan? La tarifa que está regulada para uso industrial o para uso comercial. Está regulada y, repito, por normatividad nacional. Y otra alternativa es eventualmente, por ejemplo, pozos de agua subterránea, que también, como les decía, en Bogotá hay 64 concesiones que toman esa agua, que es menos del 1% del agua que se consume en Bogotá, pero es un agua que no está tratada, digamos, el acueducto no ha tratado esa agua. No ha pasado por las plantas, por las tuberías, no sale de los embalses, sale de los pozos. Vale la pena la discusión, bueno, es agua que también su precio está regulado por el orden nacional. ¿Cómo debemos garantizar que siga avanzando la discusión? Digamos, hay unas reglas, cuando ellos presentan una solicitud de concesión, que si cumplen, eventualmente nosotros debemos otorgársela, dependiendo obviamente de las condiciones del suelo, que también es si ellos cumplen y si las condiciones del suelo donde ellos piden que se les otorgue una concesión permiten dar esa concesión, sí o no. Entonces, esa discusión podemos darla, obviamente, si hay que cambiar eso a nivel nacional, las reglas para otorgar concesiones, vale la pena dar la discusión, pero también hay que entender, digamos, la ciudad sigue funcionando y necesita consumo de diversa índole, doméstico, comercial, industrial. Tenemos que ver es cómo garantizamos que esto sea justo, en cierta forma, para todos, para que las empresas seguramente sigan operando, pagando lo que corresponde por el agua que consumen. Alcalde, pasemos ahora entonces a revisar el panorama frente a las medidas. Localidades que han sido más juiciosas con el ahorro, localidades que todavía les falta, que están necias en ese cumplimiento, y también las sanciones, alcalde. Sí, tenemos es, más que por localidades, tenemos es como por UPZs o por zonas. Ahí ha habido unas zonas particularmente de alto consumo, debo decir, en Usaquén. Nos preocupa eso, hay que mandar el mensaje de que hay que reducir el consumo. Hemos visto también en la localidad de Bosa un consumo alto. Hemos visto en Chapinero una zona que pudo reducir el consumo de manera significativa. Digamos, la mayoría han podido reducir el consumo, pero unas más que otras. Y falta, ¿no? falta sí, y nos falta mucho. Sí. Entonces, ese es el mensaje. Desde que empezamos esta nueva restricción, el domingo pasado, ya estamos viendo por debajo otra vez de 16 metros cúbicos por segundo. Hemos estado en 15.40, 15.49, 15.70. Eso es positivo, es una buena tendencia, tenemos que mantenerla. Recuerden que tenemos el día cero como un referente que no podemos olvidar, y es que si por alguna razón el sistema Chingaza baja del 36%, nos tocará ampliar la restricción. Esperamos no llegar a eso, depende de dos cosas. Más drásticas. De las afluencias, sí, ustedes lo saben, pero también del ahorro. También del ahorro de la alcalde, gente. ¿cuál es el tope máximo de consumo para los hogares, de consumo de agua? El tope, digamos, no hay tope máximo. No hay, no hay tope máximo. O la recomendación. No, digamos, la meta es no bajar, digamos, es que depende del hogar, porque también depende... ¿Y de cuántas personas, estén en una vivienda? Pero nosotros, digamos, hoy estamos consumiendo en Bogotá alrededor de 130, 140 litros por persona al día. Tenemos que bajar eso, y podemos bajarlo, yo creo que podemos bajarlo. Ahora, hay una discusión, que pronto Daniela estaba refiriéndose a eso, y es... En Bogotá, en Colombia, existe, digamos, un consumo básico que está establecido, que es alrededor de 11 metros cúbicos de agua al mes por usuario. Entonces, ¿se acuerdan que hace unos meses se activó en Bogotá una regulación nacional que permite a la nación activarla para que cuando se cobra más, se consume más del doble de eso al mes, se cobre más? Sí, de acuerdo. Entonces, cuando se consume más de 22 metros cúbicos de agua al mes, se cobre más. Cada 2 meses, 44 metros. Eso se activó y hubo un cobro adicional de más de 1.700 millones de pesos en Bogotá por ese consumo adicional que hubo por encima del doble del básico. El gobierno nacional nos ha dicho que está contemplando bajar ese consumo, digamos, a partir del cual se cobra más. Bajarlo significativamente. Entonces ya no 11, entiendo que la discusión que se está dando es ya no 11, sino bajarlo prácticamente a la mitad. Entonces eso sí lo estamos analizando. Pues nosotros, cuando el gobierno plantee la fórmula, daremos comentarios, pero existe esa posibilidad. Si eso se baja de manera significativa como plantea el gobierno, obviamente habrá un cobro adicional significativo para muchos usuarios de Bogotá. Alcalde, la gente pregunta, los ciudadanos también tienen esas inquietudes frente a lo que estamos viviendo. Veamos lo que nos pregunta uno de ellos. Señor alcalde, quisiera preguntarle, ¿cuáles serían los beneficios que tenemos nosotros los ciudadanos cuando ahorramos agua? ¿Y cuáles serían los castigos para los quienes desperdician el agua? Bueno, a ver, efectivamente... ¿Beneficios y castigos? Sí. Uno es, en términos de beneficios, sacamos un decreto
que precisamente busca generar incentivos que no son de tarifa, porque no podemos, digamos, esa herramienta no la tenemos, pero sí beneficios en temas que no tienen que ver con el agua, como descuentos en actividades de la Secretaría de Cultura en Bogotá, acceso a diferentes cosas de oferta pública que tenemos en Bogotá. Vamos a otorgar eso a quienes logren reducir de manera significativa el consumo de agua en Bogotá. Y el tema, digamos, de desincentivos o de sanciones, más que todo. Sí. Pues ya les mencioné el tema, digamos, de lo que se cobra más por el que cobre más, consuma más del doble del consumo básico en Bogotá, pero también en el decreto activamos unas sanciones para quienes utilicen agua potable del sistema, por ejemplo, para lavar fachadas, o carros, por ejemplo, para lavar vehículos, exactamente. Entonces, eso no se está permitido en este momento. Está prohibido utilizar agua potable que viene del sistema, que es tratada, que se pueda consumir para lavar fachadas, lavar carros o lavar parqueaderos. Eso no lo permitimos y lo vamos a sancionar. Bien, alcalde, hay más preguntas en las calles. Escuchemos, por favor, a otro ciudadano. Señor alcalde, buenos días. Nosotros quisiéramos saber, como comerciantes también, si no llueve, ¿nos van a aplicar también cortes de energía? Para los locales o para las viviendas también, porque pues nosotros venimos ahorrando agua para beneficio de nosotros mismos también. Muchas gracias. Bueno, esta pregunta de Gustavo es clave, digamos, eso, nosotros no tenemos previsto en este momento eso, pues no depende de Bogotá eventualmente, porque esto es una discusión nacional también, la situación, ustedes saben, de energía y el nivel de embalses es un tema país, generan energía. Pero yo sí aprovecho la pregunta de Gustavo para decir que Bogotá tiene en este momento un reto que tenemos que resolver, que va de la mano de decisiones del gobierno nacional, y es que las redes de transmisión que traen la energía a Bogotá son limitadas. Y hoy tenemos, digamos así, una demanda que está muy cerca de la capacidad instalada para generar energía en la región. Entonces, al no poder traer de otras regiones, estamos como básicamente al ras. No tenemos capacidad de ampliar eventualmente la demanda, en cierta forma con la presencia de nuevos proyectos, es muy difícil. Hoy, por ejemplo, para que ustedes se hagan una idea, está operando la planta Termosipa, que es una termoeléctrica que depende de carbón, que genera 90.000 toneladas de CO2 al mes, lo cual significa que para poder compensar lo que eso genera hoy de emisiones, tendríamos que decretar días sin carro 15 días al mes en Bogotá. ¿Por qué está operando? Porque no podemos traer energía hoy de otras regiones suficiente para garantizar el abastecimiento de la energía de Bogotá. Entonces, esa discusión es clave. Si no logramos destrabar redes de energía que están en construcción en este momento para traer más energía a la región central, no solamente es Bogotá, Cundinamarca, Meta, Guaviare, tendríamos que tomar decisiones de racionamiento. Estoy hablando del año 2026. Entonces, allá iba. ¿Se considera entonces racionamiento de luz, de energía? Pero digo, no es inmediato, pero sí es en el mediano plazo. ¿Por qué puede ocurrir esto? Principalmente por el reto, eventualmente, de no poder traer energía de otras regiones del país. Ahora, lo otro, esto me refiero a traer la energía, el reto, y puede llevar a eso. Hay otra discusión, que seguramente también Gustavo, creo que se llamaba, el comerciante que nos mencionó, se refiere, y es, ¿qué pasa si siguen cayendo los niveles de los embalses y los embalses que generan energía en nuestro país y en nuestra región? Pues tendríamos un riesgo también. Por eso ahorrar agua nos ayuda en los dos sentidos. Nos ayuda a tener agua para generación de energía y agua para consumo humano. Alcalde, siguiente pregunta, hay otro habitante, veamos. ¿Por qué si llueve, ha llovido toda esta semana y usted dice que los embalses no están llenos? El embalse de San Rafael está lleno, está botando agua, entonces ¿por qué tanta mentira? Bueno, Lucy, no es mentira. A ver, el embalse de San Rafael efectivamente está en un nivel mayor que el de Chuza, está por encima del 70% hoy. El embalse de San Rafael es pequeño, es un embalse de 70 millones de metros cúbicos de agua. Es decir, recuerden que Bogotá consume más de 1.300.000 metros cúbicos de agua al día. Entonces, un embalse de 70 millones de metros cúbicos que está en un 70% no es que nos dé, digamos, un colchón para estar tranquilos en 6 meses o en 5 meses. Nos da un colchón limitado. Entonces, hay que ver esto en agregado. No se puede ver aislado el embalse de San Rafael. Agregado con Chuza, el nivel, como ustedes saben, está por debajo del 44%. Entonces, alrededor de 44%. Entonces, es un nivel bajo, porque esto hay que verlo además en la temporada del año en que lo miramos. Digamos, si hoy estuviéramos cuando van a empezar las lluvias de mitad de año, que son las que históricamente llenan más el embalse de Chuza y San Rafael, la situación no sería tan crítica. Pero ya pasaron los meses que históricamente son los que generan más precipitaciones, que son junio, julio
agosto. Entonces ya pasaron. Entonces la tendencia histórica es que los meses de octubre, noviembre, diciembre va cayendo la precipitación. Hay precipitaciones, llueve, pero no tanto como las que se requerirían para poder subir nuevamente el nivel del embalse para enfrentar eventualmente con tranquilidad enero, febrero, marzo y eventualmente abril de sequía como los que vimos este año. Alcalde, en las distintas localidades de Bogotá donde se está haciendo ese trabajo fuerte con la gente, donde desde el acueducto día tras día se refuerzan esos mensajes del ahorro, sí está empezando a generar un cambio en la conciencia de la gente, no solo de la forma como administra el recurso, sino también de los métodos que utilizan en casa. Nosotros aquí en Noticias Caracol hemos estado del lado de la gente en distintos barrios de la capital y hemos visto cómo se las ingenian de una manera muy creativa para poder reusar el agua, para poder optimizar en lo posible. Sí ha habido para usted y desde todo su equipo de trabajo que está ahí pendiente de todos estos cambios, ese avance. Sí, sí ha habido un avance significativo, la gente nos ha ayudado mucho, pero tenemos que transmitir el mensaje de que no es un tema coyuntural, simplemente. Es decir, no es solamente lo que ocurrió a principios de año, no es inclusive solamente lo que nos está pasando ahora, sino que tenemos que cambiar la relación con el agua definitivamente. Tenemos que reducir el consumo y entender que el agua hay que protegerla y hay que manejarla distinto para siempre. No es una cuestión... Sí, no es una cuestión de la contingencia, del momento. El momento, es ya un cambio de hábito. Ya es obligatorio y necesario ahorita para poder tener agua en 6 meses, pero en general, yo les cuento unas cifras que son impactantes. En el mundo, 1.000 millones de personas viven en ciudades que tienen dificultades para abastecerse de agua. Y la proyección del Banco Mundial es que en el año 2050, 2.000 millones de personas vivirán en ciudades que tienen problemas de abastecimiento de agua. Yo he hablado con alcaldes como el de Montevideo, por ejemplo, de Phoenix, Arizona, Barcelona tuvo problemas, la misma Nueva York ha tenido problemas, en fin, muchas ciudades del mundo, Ciudad del Cabo tuvo problemas, son muchas ciudades que han tenido ese reto en los últimos años, Bogotá lo tiene también. Entonces tenemos que revisar fórmulas de lo que están haciendo otros y eso es lo que venimos haciendo en este momento que les mencionaba en un inicio, como abastecernos de otras fuentes y también reducir el consumo y mantener un esfuerzo, ser conscientes de que aquí duchas de más de 3 minutos deberían quedar eliminadas para siempre de los hábitos. El reto, alcalde, antes de que cambiemos de tema, hay una duda que tengo de uno de mis compañeros y se va a molestar si no la hago. Me dice, ¿por qué cuando el corte debería ser un día o racionamiento un día, se está tardando hasta 2 días en llegar otra vez a restablecerse ese servicio? Eso tiene que ver, digamos, las horas adicionales que se demora, tiene que ver con cómo funciona el sistema, infortunadamente. Es decir, una cosa es la energía, cuando uno prende, digamos, o vuelve la luz a una zona, vuelve rápidamente a toda la zona, porque la luz funciona distinto que el agua. El agua son tuberías que se cierra la válvula y cuando se vuelve a abrir, tarda en llegar. No podemos meterla con una presión muy fuerte porque entonces se rompen todas las tuberías. Y tenemos rupturas de tuberías permanentes en Bogotá y sabíamos que las íbamos a tener por cuenta del cierre. Es decir, cuando ustedes sacan el agua y entra aire a las tuberías y después vuelve a entrar agua, eso genera presión sobre tuberías y genera rupturas. Entonces, nos toca hacerlo despacio. ¿Qué afecta también? Que algunas zonas se demoran en llegarles, que todavía hay sectores donde utilizan los tanques de agua el día de racionamiento. Entonces, ¿qué pasa? En el día del racionamiento vacían el tanque de agua en esa zona para utilizar esa agua durante el racionamiento y no verse afectados, que nos afecta a todos, porque no ahorra el consumo, no baja el consumo. Al día siguiente, cuando se abre la válvula, el agua empieza a llegar y empieza antes de llegar a todos los sitios a llenar tanques de la gente que los utilizó el día anterior. Entonces los tanques nos afectan por 2 razones. 1, porque no se ahorra como se debería ahorrar y 2, porque nos hace demorar también parcialmente la llegada del agua a zonas que requieren también que les llegue el agua más rápido por cuenta del racionamiento. Bueno, alcalde, frente a este tema de agua vamos a seguir con usted aquí conversando y también citándolo a otros espacios porque sin lugar a dudas es un tema de no solamente nuestra agenda informativa, sino un tema de país relevante. Vamos a cambiar de frente. Hablemos un poco acerca de esos operativos que se adelantaron por parte de las autoridades en donde se llegó a esos sindicatos. Supuestos sindicatos. Supuestos sindicatos y espacios que se prestan para todo tipo de actividades. Pues Andrés, el problema, Daniel, es que legalmente no son supuestos. O sea, sí están constituidos como sindicatos. Tienen el registro. Pero en la práctica, pero realmente para nosotros es una fachada que están utilizando porque saben que la figura del sindicato impide que, por ejemplo, la policía pueda entrar a hacer registro y control normal con cualquier establecimiento de comercio.
Entonces se escudan en eso para poder incumplir horarios de operación, operar hasta no la madrugada, hasta las 10 de la mañana, 11 de la mañana, también para poder, digamos, garantizar que haya una especie de zona de despeje ahí, que no pueda entrar la autoridad normalmente como entra, por el fuero que tienen los sindicatos, donde hay una protección obviamente especial. Entonces yo ya he hecho el llamado y afortunadamente ayer hubo un primer operativo. Sí. Debemos decir que esto es lo que muestran los retos que tenemos. Esto fue por orden judicial. O sea, no fue que llegaron a revisar, no, por orden judicial, porque tenían una información que llevaron ante un juez que les permitió eventualmente hacer el operativo. Se entró, se encontró droga, eventualmente inclusive un arma traumática, pero esto es solamente un reflejo. ¿Esto cuándo ocurre? Esto ocurre pues un día miércoles en la tarde. Tenemos que poder entrar a sitios donde eso está ocurriendo el viernes por la noche, el sábado por la noche. Yo sí he pedido pues al Ministerio de Trabajo ayuda para que nos apoye en este esfuerzo. ¿Qué le han dicho? Porque eso hay una dificultad, porque ustedes saben que hemos tenido durante este año una huelga del Ministerio de Trabajo, que eso afectó, digamos, todo el funcionamiento del Ministerio de Trabajo. Pero esto es un tema que los mismos sindicatos grandes, reconocidos, nacionales, han dicho que les preocupa porque están utilizando esta figura unos actores que no son realmente sindicalistas para ocultar una cantidad de actividades ilegales. Y esto nos genera una afectación en los entornos, porque pues yo he visto en muchas zonas de Bogotá, en Kennedy, en Chapinero, esta figura de los sindicatos que es una fórmula para evadir el control de las autoridades y en cierta forma actividades que tienen que ver con menores de edad, con consumo de droga, con expendio de droga, con muchas problemáticas que afectan los entornos, nos generan violencia también en la ciudad y por eso pues es un primer paso lo que logramos ayer, porque es la primera vez que entramos en estos meses de esta forma a un sindicato de estos. Y la meta es seguirlo haciéndolo, pero trabajar obviamente con las autoridades nacionales para poder revisar esta figura, porque no podemos permitir que cualquiera se registre como sindicalista y eventualmente tenga el acceso a tener un establecimiento de estos, a cerrarle la puerta a las autoridades y hacer lo que quiera. Eso no debería ocurrir y no es lo que los sindicatos reales hacen ni quieren hacer. Pues qué buenos resultados como estos, porque no es algo nuevo, es algo que lleva hecho mucho tiempo. Alcalde, finalmente, vamos a hablar, cuéntanos por favor del metro. Llega a finales de octubre un buque con 120 kilómetros de rieles. ¿Eso qué significa? Bueno, el metro va bien, va muy bien, lo estamos... ¿No hay retrasos? Digamos, el metro tiene un retraso, por ejemplo, en la calle 72, con Caracas, el deprimido que está ahí, eso debería estar entregado la semana entrante, pero el contratista compró días adicionales de obra, le pagó a la ciudad, le va a pagar más o menos 15 salarios mínimos mensuales por día que se demore adicional. Ya dijo, me va a demorar por lo menos 30 días más, va a pagarlo, eso es más o menos 600 millones de pesos que le paga al distrito por no entregar la obra el 8 de octubre, pero esa obra no afecta al viaducto, el punto de la 72 no afecta el avance del viaducto, el viaducto se está agilizando mucho, ya tenemos 3, casi 4, estará pronto la 4ª viga lanzadora en operación, esa son la que va construyendo el viaducto, vamos a llegar, yo creo que mañana o el lunes tendré yo la figura de 30 de septiembre, seguramente un 40% de avance del proyecto, eso será un avance significativo. Y como dice Daniela, ya vienen en camino los rieles que son más o menos 96 kilómetros para el viaducto y más o menos 24 kilómetros para el patio taller. Entonces ya llegarán, digamos, a Colombia, después llegarán a Bogotá, los traeremos para que estén ya y podamos avanzar inicialmente en el patio taller y luego en el viaducto. Recuerden que la meta que vamos camino a cumplir es que en el primer semestre del 2026, o sea, en menos de 18 meses más o menos, tendremos 5.7 kilómetros de viaducto listos para pruebas, con trenes rodando. Estamos hablando de en 18 meses. Entonces, va bien el proyecto, lo estamos defendiendo. Vamos a anotar 18 meses ciudad acá. Sí, señor, y vamos a estar hablando Anótese, Andrés. Primer semestre del 2026, 5.7 kilómetros del viaducto. Mira, ahí están las imágenes. En pruebas con trenes rodando, 5.7 kilómetros. Entonces, esa es la primera parte, digamos, del proyecto. Ya se está construyendo la estación Gibraltar, por ejemplo, allá al lado del Parque Gibraltar entre Kennedy y Bosa. Va bien el proyecto, lo mantenemos, lo vamos a defender. Bueno, pues alcalde, muchos temas de ciudad que realmente son de interés y que quisiéramos detenernos muchísimo más para hablar desmenuzadito, pero muchas gracias de verdad por su tiempo aquí en Noticias Caracol. Por la invitación. Queremos tenerlo más seguido para que nos cuente buenas noticias, sobre todo de agua. Sí, alcalde, y rápidamente para despedirnos, la invitación a la gente para que siga borrando. No, insistirles, lo que estamos viendo con el agua no es un tema solamente de Bogotá y de ahora. Es un cambio que tenemos que tener todos frente al agua y por eso es fundamental
mantener el esfuerzo permanente de revisar nuestros hábitos, reducir el consumo y de esa forma garantizamos que podamos tener agua en el mediano y largo plazo para nuestra ciudad.